común que en el contexto del 8M, del Día Internacional de la Mujer, los movimientos feministas insistan en denunciar lo que han denominado como la brecha de género en materia salarial. Y por supuesto que no solo denuncien dicha diferencia, sino que señalen que esa diferencia se deba a que son injustamente discriminadas en razón de ser mujeres. Al respecto hay que decir dos cosas. La primera, ¿existe una diferencia en promedio entre lo que se paga a un hombre y lo que se le paga a una mujer? Sí, la hay. Pero lo segundo, y lo más importante, porque es justamente la discusión, ¿es esa diferencia el producto de actos de discriminación injustos hacia mujeres por parte de empleadores y de la generalidad del mercado de trabajo, como suele decir? No, no lo es. Y les quiero comentar por qué no es así. Una aclaración rápida, eso sí, antes de seguir. La discusión, el tema de la brecha salarial, se estudia, por supuesto, sobre la base de promedios, básicamente como todas las cosas. Por eso, si usted es de esas personas que construyen argumentos o teorías sobre la base de un caso particular, o únicamente la experiencia propia o lo que le pasó a Funanita, si esto es así, le sugiero que no siga viendo este video, porque no le va a agradar demasiado, porque aquí vamos a hablar como debe hacerse, con promedio. Pero sigo. El año pasado, Claudia Goldin recibió el Premio Nobel de Economía por sus estudios y revisión sobre la inserción laboral de la mujer a lo largo de la historia y sus conclusiones respecto de la brecha salarial. La revolución silenciosa, como la llamó. Apenas esto ocurrió, muchos celebraron que se haya otorgado el premio justamente porque el trabajo de Goldin estaba referido a la brecha salarial. Repito, denuncia paradigmática del movimiento feminista, sobre todo en estos días de marzo. En lo que no se detuvieron demasiado fue en que justamente las conclusiones de Goldin al respecto permitían señalar que dicha brecha no se explicaba por una situación o estructura de discriminación injusta hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Que las mujeres estuvieran recibiendo en promedio el 80% de remuneración de la que reciben los hombres tiene explicaciones que la misma Goldin encuentra en factores económicos objetivos, medibles, tangibles, entre ellos los estudios, el sector económico en que se desempeñan hombres y mujeres, el nivel de responsabilidad que se tiene en el puesto de trabajo y el tamaño de las empresas. Entonces, hay brecha porque hay diferencias promedio entre hombres y mujeres respecto de esos factores objetivos. Cuando no hay diferencia entre esos factores objetivos, es decir, cuando los estudios son los mismos, cuando el sector económico es el mismo, el nivel de responsabilidad del puesto de trabajo, el tamaño de las empresas, cuando todo eso es igual entre un hombre y una mujer, la brecha se reduce a su mínima expresión. La equivalencia de salario entre una mujer y un hombre pasa a ser del 80% al 95%. Y seguramente se estarán preguntando qué es lo que explica ese 5% restante para cerrar totalmente la brecha que no es producto de los factores objetivos que acabo de mencionar. ¿Es discriminación estructural hacia las mujeres? Nuevamente, no. Y Goldin también lo explica, y es de hecho la razón principal de éxito de su trabajo. Lo que explica ese porcentaje de brecha restante está dado por la preferencia de la mujer por la flexibilidad laboral, en términos de horario, presencialidad, días de trabajo, etc. Y al contrario, la rigidez en el caso del hombre. ¿Y cómo explica esto Goldin específicamente? Con el reparto de la carga del trabajo doméstico y más particularmente, o en su origen, con el nacimiento del primer hijo. Goldin ejemplifica esta conclusión a partir del caso de los graduados en los másters de gestión o administración de negocio. En este caso lo que pasa es lo siguiente. Recién graduados no existe brecha alguna entre hombres y mujeres. No hay discriminación de género de los empleadores y el sistema capitalista no explota ni oprime. Las diferencias comienzan a surgir entre los 5 y 10 años de graduados. ¿Y es esa diferencia explicable por una discriminación de los empleadores hacia las mujeres? Nuevamente, no. Claro que no. Está explicada porque luego de ese periodo de tiempo, las mujeres, en promedio, se habrían ausentado del mercado laboral por un año. Los hombres, en el mismo espacio de tiempo, solo un mes. Es decir, 12 veces menos que las mujeres. Además, en el caso de las mujeres, un 41% había estado sin trabajar al menos 6 meses. En el caso de los hombres, el porcentaje se reducía a 10%. Por eso, las diferencias salariales. Goldin, por último, concluía, además, que esa penalización por ausencia no era específica en mujeres. O sea, que sea un hombre o mujer el que se ausentara por esos periodos de tiempo,
sufría de todos modos la penalización en su salario. Entonces, ¿la diferencia de salarios entre hombres y mujeres se debe a una situación estructural de discriminación por parte del mercado laboral y los empleadores? No, son factores económicos objetivos y el denominado efecto paternidad los que explican la diferencia. Ahora entonces, uno podría discutir cómo distribuirse la carga del trabajo de cuidado de los hijos y el hogar. Y eso es perfectamente legítimo, es razonable que así sea, pero esa es una discusión que le compete a las familias y cuya decisión final, por supuesto, recae en ellas, no en el Estado, no en el Ministerio de la Mujer, no en el colectivo feminista ni en las leyes de género, en las familias.